fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar en Él y para Él todas las cosas, pacificándolas mediante la sangre de su cruz, a todos los seres del cielo y de la tierra. Colosenses 1, 16, 20. Buenos días, me da mucho gusto que nuevamente nos acompañen. El día de hoy vamos a ver un tema que todos alguna vez hemos escuchado, las bienaventuranzas de los evangelios. La encontramos en Mateo, las encontramos en Lucas. Todos alguna vez hemos escuchado: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto sabemos, lo dijo Jesús. Bien, vamos a ver que las bienaventuranzas también las tenemos, no de manera idéntica en su redacción, pero las encontramos en los Salmos. Antes de empezar, quiero agradecer todos sus comentarios, sus recomendaciones, las tomo en cuenta, muchas gracias. Y en especial quiero mandar un saludo para la señora María Palma Valdés, quien nos sigue con mucho cariño. Señora, reciba usted el cariño de toda nuestra parroquia, nuestra iglesia. Bien, vamos a empezar entonces, y podríamos decir que las bienaventuranzas, todos sabemos, la encontramos en el Evangelio de Mateo. Es el pórtico con lo que empieza, lo que inicia, lo que abre después el conocidísimo Sermón de las Montañas. Pero Jesús finalmente no vino a inventar, así textual, inventar nada nuevo, no. Él mismo lo repitió de manera reiterada: yo vengo a cumplir las Escrituras. Él obedientemente vino a proclamar el reino de Dios, bajo la voluntad perfecta en la que nuestro amado Dios Padre quería que conociéramos su nombre, su palabra, su perfecta y amorosa voluntad. Entonces, Él obviamente conocía también el Tanaj, que es la Biblia hebrea, la Biblia judía en aquel entonces, conformada, nosotros sabemos, por la Torá, los primeros 5 libros, los profetas, los escritos. Y por lo mismo, él oraba muchísimo con los salmos. Y nos vamos a poder dar cuenta que en los salmos encontramos, no de manera redactada igual, pero sí encontramos las bienaventuranzas. ¿Por qué bienaventuranzas? Porque es una felicitación. Podríamos decir que es una felicitación porque inicia con la palabra bienaventurado, dichoso, afortunado, feliz. Entonces, así se anuncia, así comienza la bienaventuranza, con esta felicitación. Y posteriormente viene una condición, algo, una conducta que se tiene que mostrar, una forma en la que se tiene que vivir, que actuar, que pensar, una manera que tienes que ser, actuar, vivir o pensar para que ocurra, ¿verdad?, esa promesa que va a producir, es la consecuencia de esa condición, y que finalmente el cumplimiento de esa promesa pues va a ser motivo de felicitación, de dicha, de gozo, de felicidad. Por eso se le llama bienaventuranzas, pero en el Evangelio todas las bienaventuranzas que nos enseña Jesús, que son 8, todas vienen con esa felicitación inicial, la condición que debe observar una persona para que se cumpla, ¿verdad? Y finalmente, pues la promesa de lo que va a producir el cumplimiento. Decimos 8, ¿por qué? Porque en realidad después encontramos una novena, pero esa novena en realidad
viene a explicar la anterior. Entonces por eso se dice que son 8 bienaventuranzas. En los Salmos encontramos un total de 45 bienaventuranzas, aunque no todas vienen con estos 3 elementos de la felicitación, la condición y la promesa, pero sí se entiende de la lectura del Salmo, se integrarían esas 3 condiciones, aunque no de manera redactada o textual una seguida de la otra. En el contexto, en la lectura completa del Salmo, entenderíamos que sí se encuentran estos 3 elementos que componen la bienaventuranza. Tenemos que son 45 bienaventuranzas las que podemos nosotros ver en el Antiguo Testamento, de las cuales 25 de ellas se encuentran precisamente en los Salmos. Y así podemos ver, por ejemplo, que tenemos, vamos a explicar para poder entender mejor las bienaventuranzas de los Salmos. Vamos a hacer primero una breve, muy breve explicación, comentario a las bienaventuranzas del Evangelio de Mateo, que también podemos encontrar en el Sermón de la Llanura su paralelo, o sea, las bienaventuranzas, su paralelo que nos da Lucas, aunque con algunas variantes de alguna manera significativas, pero sería la similar o el paralelo. Lucas también nos refiere el Sermón de la Llanura como el similar a las bienaventuranzas de Mateo. En Mateo la encontramos en el capítulo 5, versículo 1 al 2, nos dice que Jesús, viendo a la muchedumbre, subió a un monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces él, tomando la palabra, les enseñaba así. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, debemos entender por esta bienaventuranza dos posiciones que debe de tener el corazón creyente, el corazón de fe cristiano. Los pobres de espíritu son aquellos que sienten una fuerte necesidad espiritual de satisfacer, de llenar su carencia, su deseo, su necesidad consciente de conocer a Dios. ¿Sí? Nada ni nadie puede llenar ese vacío, puede sustituir esa necesidad, solo es Dios. Y por lo mismo recurren a Él para poder encontrar el equilibrio, la paz, la luz en sus vidas. Son aquellas personas que saben que necesitan a Dios, necesitan vivir, ¿verdad?, con Él, en Él. Esos son aquellas personas que se saben pobres de espíritu, esa necesidad de Dios, esa sed de Dios, de su presencia, de sus promesas, de su amor, de su confiabilidad, de su fidelidad. Y por otro lado también se requiere una postura de humildad, ¿verdad?, de sencillez, de pobreza, al no querer considerarse uno mismo como persona suficientemente ilustrada, educada, preparada para poder descubrir, explicarse y justificarse todas las cosas. Una persona preparada, estudiada, sabe que de manera racional existe un procedimiento para que se dé un resultado, ¿no? Todo es explicable, todo es lógico. Bueno, pues se necesita un espíritu sencillo, se necesita un espíritu abierto, de fe. Ese es sobre todo de fe, para poder comprender, discernir las grandezas de Dios. No nos las podemos explicar de manera científica, comprobada o probada. Simplemente con un espíritu humilde, abrirnos a poder discernir, gracias al Espíritu Santo, ¿verdad?, los misterios de Dios. Y descubrir
que esa necesidad de Él que tenemos la podemos tener satisfecha acercándonos a Él en una conversación que se puede dar en la oración y que podemos vivir con Él de manera permanente, incluyendo a Dios, como lo he dicho siempre, en todas las cosas y en todo lo que hacemos en nuestra vida. Eso es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 4, la segunda bienaventuranza, que es los bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. ¿A qué se refiere aquí de en herencia la tierra? No estamos hablando, obviamente, ¿verdad?, de hectáreas, de terrenos. No, aquí estamos hablando en un sentido teológico profundo. Nos lleva, obviamente, a Apocalipsis 21, ¿sí?, donde nos hablan de la nueva Jerusalén, un cielo nuevo, una tierra nueva, en donde el autor nos dice: y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Esta es la tierra nueva, la de la nueva Jerusalén santa, la de la vida eterna, aquella que tenemos prometida todos los que tengamos fe, que justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido lavados de nuestro pecado y viviendo adeptos en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Tratando de vivir una vida de santidad. No quiere decir que vayamos a ser santos. El hombre por naturaleza, lo he dicho, no podemos llegar a ser santos por nosotros mismos, salvo aquellas personas a las que Dios, por una efusión del Espíritu Santo o al impulso del Espíritu Santo, logran esa santidad, ese don, ese carisma, ¿sí?, para el servicio de nuestra iglesia, de ser santos. Pero vivir una vida de santidad es caminar, procurar caminar en la voluntad de Dios, adeptos en el Señor, buscando, deseando una vida de santidad. Caeremos, obviamente tendremos errores, pecados. Bueno, acudiremos entonces al sacramento de la reconciliación de manera contrita, arrepentida y procurando no volver a caer en lo mismo y seguir caminando en esa santidad que como adeptos debemos buscar. Esta es la segunda bienaventuranza. Tenemos después en Mateo 5, capítulo 5, versículo 5, donde nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aquí me gusta mucho hacer referencia, para explicar esta bienaventuranza, irnos al mismo Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4, donde nos habla de aquella mujer que entra a la casa, al hogar donde Jesús se encuentra compartiendo con otras personas que se dicen no pecadoras, ¿verdad?, de corriente farisea, personas de reconocida buena fama. Y entra esta mujer, ¿verdad?, pecadora, y con sus lágrimas y con su cabello lava y enjuga los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Ella llora a sus pies, ella seca sus lágrimas con sus cabellos arrepentida, buscando el perdón, la palabra, el consuelo, ¿verdad?, de nuestro amado Señor Jesucristo. Y obviamente Jesús, al ver la actitud de esta mujer, bueno, pues dice que
y lo señala su evangelio, que esto iba a ser recordado para siempre. Y miren que si lo fue, está referida a este hecho en el evangelio de Mateo. Bueno, nosotros recordemos que la Biblia es palabra de Dios y es algo que se actualiza y que debemos aplicar a nosotros. La Biblia es una palabra de Dios que nos narra de alguna manera la historia de la salvación que no ha concluido, en cuya historia nosotros somos partes, y que a veces de manera necia, de manera equivocada, o las circunstancias, la vida nos coloca por nuestras propias actitudes en una situación de desesperación, de llanto, de dolor, de sufrimiento. Y muchas veces también, lo he dicho, el sufrimiento, el llanto, el dolor, la enfermedad, pues son parte del plan salvífico de Dios, ¿sí? A través de Él nos acrisolamos, nos purificamos, bueno, y podemos entrar en presencia, en la gloria de Dios, con un alma, con una actitud, con un espíritu diferente. Bueno, pues nosotros sabemos que si en un momento dado, en un momento de nuestra vida, la vida nos da lágrimas, nos da dolor, desconsuelo, sepamos afrontar esto. He repetido también, el sufrimiento a veces es insoportable. Todos alguna vez hemos experimentado, vivido un momento de dolor, de sufrimiento, y sentimos que nos rebasa, que nos supera, que supera esa capacidad humana para poderlo sortear. Pero ese sufrimiento se sufre diferente, sufres diferente, piensas diferente, sientes diferente ese sufrimiento, ¿verdad? Puesto, entregado a Dios como ofrenda de amor, ese sufrimiento, se lo ofrecemos a Dios, a pensar que estamos sufriendo nosotros, soportándolo en nuestra capacidad humana, en nuestro entorno meramente material, con los recursos y posibilidades de solución que tengamos a la mano en un plano meramente humano. Así vamos a sentir una tremenda soledad, un tremendo vacío, un tremendo pavor, un tremendo fracaso. Nos va a faltar una luz y un faro. Pero si nuestro llanto lo entregamos a Dios, nos dirigimos a Él pidiendo consuelo, vuelvo a repetir, seremos consolados. El llanto purifica, el llanto sana, el llanto libera y el llanto descansa. Eso es ser consolado. Aquellos que lloran serán consolados, nos dice Mateo en su capítulo 5, versículo 5. Después tenemos en Mateo 5, 6, nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, ¿qué es la justicia? No es, desde luego, la justicia humana. Estamos hablando de una justicia en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que Dios nos enseña como sabiduría, y lo sabemos nosotros, lo encontramos en los libros sapiensales, lo que Dios nos enseña como sabiduría, sabemos que eso es el buen vivir, ¿sí? Eso es bien vivir. Entonces, nosotros debemos de procurar tener una forma de vida sabia, vivir bien, y ese vivir bien es vivir en la voluntad de Dios, conforme a sus enseñanzas. ¿Cuáles? Aquellas que nos dejó Jesús en su tiempo que estuvo con nosotros en su ministerio. En el mismo Evangelio de Mateo tenemos que Jesús nos dice en el capítulo 28, versículo 18, me ha sido dado todo el poder del cielo y de la tierra, id hasta los confines de la tierra, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole a toda la gente, a todos, todo lo que yo les he enseñado. Bueno, pues entonces
en base a eso, a lo que hemos aprendido de Jesús en los evangelios, lo que hemos aprendido en su palabra, en palabra de Dios en general, debemos procurar vivir. Eso es vivir con sabiduría, y eso es entonces vivir en justicia, buscar la justicia para beneplácito y perfecta satisfacción de Dios. En Mateo 5, versículo 7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No hay nadie más misericordioso que nuestro amado Dios. No hay nadie más misericordioso que nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús siempre mostró misericordia, aún con el pecador, aún con el que lo lastimaba, con el que le hizo daño. No tenemos más que recordar aquella escena en la que van a hacer el prendimiento de Jesús después de que Judas lo entrega con aquel beso. Recordemos a Malco, que era el jefe de la guardia del Sanedrín. El Sanedrín era la autoridad religiosa de los judíos, y era el Sanedrín el que ordena su aprehensión, y al mando va esta persona de nombre Malco. Cuando llega el momento, sabemos que Pedro, según lo señala los evangelios, en unos no dicen quién fue, pero en uno de sus evangelios dijo, fue Pedro el que saca la espada y lastima su oreja. ¿Qué hace Jesús? Sabiendo que es precisamente ellos los que lo van a prender, lo van a llevar ante el Sanedrín para empezar a enfrentar su pasión. Bueno, después de que Malco es lastimado con la espada de Pedro, la oreja, Jesús sana su oreja. ¿Sí? Esto fue un acto de amor, de misericordia. Así es Dios, siempre es misericordioso. ¿Qué es ser misericordioso? Ya lo había yo explicado antes. Es una palabra, se compone de dos: miseria y cordialidad. Dios, que conoce la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Él, Jesucristo, en el sentido más literal, representa esa naturaleza humana. Dios se introdujo en el interior de la persona humana, vino como un hombre viendo las cosas con ojos humanos, sintiéndola con sentimientos humanos, pensando con una mente humana. Dios sabe cómo es la vida de un hombre, porque se introdujo hasta su interior en lo más íntimo. Y para poder hacer esto, se tuvo que hacer hombre. Hombre con todos los sentimientos, con todas las debilidades, pero sin pecado. Nosotros sabemos que Jesús nunca tuvo pecado, nunca incurrió en pecado, siempre desde su encarnación, después a lo largo de su vida recibió fusiones del Espíritu Santo. Él, desde su nacimiento, su encarnación, tenía Espíritu Santo. A lo largo de su vida, en el Jordán, en su bautizo, recibió una fuerte unción de Espíritu Santo. Después, en su transfiguración, en el Sermón de la Montaña del que ya hablamos, recibe una infusión de Espíritu Santo, una unción. Gracias a eso, Él no incurrió nunca, jamás, en pecado. Pero el hombre sí. El hombre incurre en pecado. Y ese pecado nos lleva a tener una vida miserable. El pecado ensucia, el pecado abaja, el pecado despoja, el pecado ensucia. Y eso es ser miserable. Entonces, Dios conoce nuestras miserias. Dios conoce nuestros defectos, nuestras bajezas. Y esas miserias Dios las ve de manera tolerante, de manera cordial, las entiende, y de ahí viene la misericordia. Es cordial con nuestras miserias, las comprende, las entiende.
con su sangre las justificó, porque no son correctas. Él pagó por ellas. Con su sangre las purifica y quedan blancas como la lana, aunque sean rojas como la grana, gracias a ese amor de nuestro amado Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la gran misericordia de Dios. Después, en Mateo 5, versículo 8, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si nosotros recordamos los evangelios, Jesús nos dice: tendrán que hacerse como niños, serán como niños para poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiso decir con esto? Un niño no tiene de manera natural, vamos a decirlo, en su inocencia, en su pequeña edad, en su falta de malicia, en su falta de maldad, de ambición, de injusticia, porque así es de manera natural el corazón de un niño. Un niño es inocente. Entonces, Dios no quiere decir que nos volvamos como un niño en cuanto a una conducta infantil, que quede claro. No, Dios quiere que tengamos la actitud de un niño en cuanto a su inocencia, su bondad, su transparencia, su honestidad, su integridad, la verdad con la que sabe hablar, sin apariencias, sin disimulos, sin hipocresías, siempre con la verdad, actuando de manera justa y correcta. Muchas veces un niño actúa de manera mucho más justa y correcta que un adulto. A eso se refiere esta bienaventuranza, tener un corazón limpio, porque solamente el que es sin pecado, el que tiene un corazón limpio, podrá ver a Dios. Dios no tolera el pecado, Dios es justo. Dios no puede estar, ni gusta, ni tolera el pecado. Y si nosotros estamos esperando en nuestra fe, tenemos esa sed, esa esperanza, ese deseo de poder estar en la gloria de Dios. La gloria de Dios es estar en presencia de Dios. Tenemos que caminar adeptos, ¿verdad? Procurando una vida de santidad para poder tener un corazón limpio, como el que tuviera un niño, en su inocencia, en su franqueza, en su bondad, en esa forma sencilla y sincera, desinteresada, con la que un niño sabe dar un abrazo, cariño, sabe hacerse presente y regalar una sonrisa. Ese es el hombre, la mujer que quiere Dios, limpios de corazón, porque solamente ellos podrán ver a Dios. En nuestro capítulo 5 de Mateo, versículo 9, nos dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros podríamos pensar que la cuestión de la paz no nos involucra, dada nuestra forma de vivir, nuestro trabajo, ocupación, responsabilidades. Cuando hablamos de paz, pensamos en naciones, en países, en conflictos o guerras internacionales o sociales, si se trata dentro del mismo país o comunidad social. Pero no nos damos cuenta que la paz, primero, debe de nacer y estar en nosotros. Y esa paz, transmitirla, hacerla manifiesta, materializarla en nuestro cotidiano y diario vivir. ¿Y en dónde? En nuestra familia primero, con nuestra familia, nuestros hijos, esposo, hermanas, hermanos, vivir en paz. Muchas veces los conflictos, si no son los más graves, a veces son los que más duelen, aquellos que surgen en el entorno familiar, con aquella persona que más amamos, que es el hijo, la hija, la familia en general.
hagamos la paz con la familia. A partir de vivir en paz, y en paz es vivir con justicia, con integridad, partiendo de disciplina en la voluntad de Dios para llevar adelante ese vivir cotidiano. Salir siempre hacia nuestro trabajo, hacia algún lugar donde vamos a concurrir con una actitud, ¿verdad?, sabia, en la que siempre busquemos la cordialidad, la paz. ¿Cuántas personas no existen que solamente saben llegar a un lugar o dentro de su casa, ¿verdad?, o con su familia, solamente saben dar juicios, ¿verdad?, desacreditando la actitud de aquellas personas con las que conviven, reprobando, reprochando, juzgando cuanta conducta, actitud, comentario, palabra, postura, todo nos puede parecer ofensivo, todo nos puede parecer reprobable, una actitud conflictiva, en la que no hay paz, en la que no vamos a poder avanzar, en la que no va a haber unidad, en la que no vamos a poder crecer, ni permitimos crecer nosotros, ni permitimos crecer el entorno en el que estamos. Y ahí estamos violentando la paz. Ahí no vamos a poder ser llamados hijos de Dios. Jesús lo mostró. Él fue siempre pacificador. ¿Cuántas veces lo provocaron? ¿Cuántas veces le intentaron sacarle desde esa templanza, de ese carácter sabio de buen vivir, intentando una reacción violenta, grosera, agresiva, injusta? ¿Cuántas veces no fue tentado para caer en una conducta de estas que se alejan de la paz? Muchas. Sin embargo, Él siempre mostró templanza, Él siempre mostró ese deseo de vivir en un entorno de paz, el shalom. ¿Cómo saludó a sus discípulos? La paz sea con vosotros. Estamos hablando de una paz que uno tiene en su interior porque vive en la voluntad de Dios, en la paz de Dios, que le permite al mismo tiempo reflejarla, hacerla manifiesta en su diario vivir, en su cotidiano estar. Vamos a encontrarnos situaciones que lastiman, vamos a encontrarnos situaciones en las que vamos a ver que se rompen la armonía, la tranquilidad, pero nunca jamás vamos a poder combatir un conflicto creando otro, con un enfrentamiento que pueda provocar daño, que pueda romper corazones, que pueda romper familias, que pueda romper naciones, que pueda provocar una guerra. Desde una guerra se puede dar dentro del entorno de una familia, que siempre hay que evitarla, siempre teniendo en cuenta que todos vamos en la misma búsqueda, todos amamos a Dios, todos queremos su paz, todos provoquemos esa paz. Nadie nos puede hacer tanto daño en la vida que no podamos superarlo ofreciéndolo siempre a Dios. Lo que sea, cualquier actitud, presentarla a Dios y superarla siempre en amor. Nosotros tenemos después en Mateo 5:10 la bienaventuranza que nos dice: los perseguidos por causa de la justicia son bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la última bienaventuranza, la bienaventuranza número 8. Y aquí, para hablar de esta, que después se explica en la siguiente, es la novena,
Para hablar de esta bienaventuranza, estamos nosotros pensando tal vez que Jesús se refería a esta avisando, ¿verdad? Haciéndole conocer a sus discípulos, a sus apóstoles, a quienes lo seguían, que por causa de su nombre ellos podían sufrir, iban a ser perseguidos por causa de la justicia, pero vuelvo a repetir, la justicia en la voluntad de Dios. No estamos hablando de una justicia humana dictada por un derecho legislativo, que no es malo, aclaro, nunca jamás estaré yo predicando o proponiendo una inobservancia del derecho, ¿verdad? Humano, no. Pero el derecho que nosotros queremos buscar siempre es aquel de la perfecta voluntad de Dios, que siempre vamos a encontrarlo de alguna manera, se asienta, ¿verdad? Más bien el derecho humano se asienta muchas veces en la voluntad de Dios. Cuando sale de esto, deja de ser justicia, para convertirse ya en otro tipo de políticas y de intereses, del que no creo que sea la plataforma para hablar de ello. Pero aquí estamos hablando de la justicia de Dios, de lo que Dios quiere en su perfecto plan para el hombre con el que desde un principio lo creó. Digo, Dios creó al hombre para vivir en armonía, en felicidad, en sabiduría, y si es así, en justicia. Sin embargo, Dios anunció que tristemente aquellos que buscáramos su enseñanza, que siguiéramos su palabra, que nos declaráramos creyentes, seguidores, hijos de Él. Esto es lo importante. Somos hijos de Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos mostró el camino, la verdad y la vida. Un camino que queremos seguir y que muchas veces va a ser mal visto, va a ser atacado y muchas veces injustamente tratado. Y el seguir su nombre, el seguir sus enseñanzas puede ser motivo para nosotros de injusticia, de que nos lastimen, de que nos dañen. No es cosa del pasado, no es historia. Nosotros recordamos que en historia pasada los cristianos, los que se declaraban creyentes del querigma de nuestro Señor Jesucristo, que es su muerte, su resurrección, que hoy está exaltado, glorificado a la derecha del Padre con todo el poder y la gloria. Nuestro Señor Jesucristo, Rey, sacerdote, eterno, justo juez. Nosotros sabemos que esa es nuestra fe. Y esa misma fe sabemos que en algún tiempo de la historia ha sido duramente castigada con la muerte. Muchos cristianos fueron arrojados a los leones por declararse cristianos. Y creemos que es algo de la historia, que ya pasó. Tristemente no es así. Hoy por hoy, muchos cristianos son perseguidos. Muchos son abusados. Muchos pierden la vida. Son muertos por declarar su fe en Cristo. Y tristemente nos lo dice la historia a través del tiempo, la iglesia siempre ha sido perseguida y sigue cobrando víctimas desde tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Estamos hablando, ¿verdad?, de siglos de persecución, de dolor, de muerte, de injusticia por nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir que eso es tremendo, ¿sí? Jesús lo sabe, pero en nuestra última aventuranza, y así entonces podemos leer, llegamos a Mateo 5, versículo 11, en donde nos explica, este versículo nos explica la anterior bienaventuranza,
Por eso decimos que son 8 bienaventuranzas, porque esta del capítulo 5, versículo 11 de Mateo, nos está explicando la anterior. De otra manera nosotros leeríamos 9 bienaventuranzas, pero esta es explicativa de la octava. La voy a leer. Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Aquí nos está explicando Jesús, nos está además avisando, nos está haciendo conocimiento de que su iglesia va a ser perseguida, que aquellos que seguimos a Cristo, sus enseñanzas y que nos declaramos cristianos, podemos llegar a sufrir primero acusaciones falsas, calumnias falsas. Pero dice de toda clase de calumnias. No van a acusarnos o no van a calumniarnos únicamente en cuanto a la fe. No, está hablando de toda clase de calumnias. Aquellas que importan a nuestra vida cotidiana, a nuestra buena fama, ¿sí? Son acusaciones que dañarían nuestra integridad, nuestra vida social. Cuando Jesús es presentado ante Pilato, llevaron testigos, dice el Evangelio, falsos, que le hacían acusaciones falsas. ¿Y cuál fue la acusación falsa? Que iba a destruir el templo, entendiendo como lo habían entendido, de manera material. Se estaban refiriendo a aquel segundo templo que se había levantado en la ciudad de Jerusalén, porque el primero, construido por Salomón, sabemos, había sido destruido. Entonces Jesús, cuando fue a Jerusalén y iba al templo, visitaba ese segundo templo, que se había iniciado a construir al regreso del exilio y que había tardado 40 años en construirse. Y cuando Jesús le preguntaban, ¿verdad?, con qué autoridad actuaba después de haber dado aquel látigo que dio a los vendedores, a los cambistas que estaban en el templo, que le preguntan con qué autoridad haces esto, por qué repruebas la venta que se hace aquí en el templo. Él contesta, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ahí se cumple, ¿verdad?, la profecía, el celo por mi casa me devora. Esto había sido anunciado ya en el Antiguo Testamento. A Jesús le dolió ver, ¿verdad?, que el templo, el lugar de oración dedicado a su Padre, se estaba convirtiendo en un lugar de comercio. ¿Y qué hizo? Arrojó a los cambistas, a los vendedores. Y cuando le preguntan por qué actúas así, él, refiriéndose a su persona, a su cuerpo, dice, destruid este templo, refiriéndose a él, y yo lo levantaré en 3 días. Las personas, entendiendo mal esto, dijeron, oye, ¿cómo vas a destruir este templo que en 40 años lo construimos? Tú lo vas a destruir, lo vas a levantar en 3 días. Bueno, esto fue el gran motivo de donde las personas que querían acabarlo, que querían perjudicarlo, fueron a hacer denuncias de que él estaba provocando revueltas, provocando inconformidad, incitando al acto violento de atacar, destruir el templo. Y esto fue una gran calumnia. Fue una de las principales acusaciones. Y Jesús nos está diciendo en esta bienaventuranza que así como a él lo acusaron de toda clase de falsedades, ¿verdad?,
nosotros podemos sufrir ese tipo de acusaciones. También nosotros vemos después en Hechos de los Apóstoles, el primer mártir, ¿verdad?, que era uno del grupo de los 7, Esteban, sufrió también esa misma acusación. Cuando presentan a Esteban, le dicen, este hombre está hablando de Jesús y dice que Jesús va a regresar a destruir el templo. Bueno, pero ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió? Jamás. Jesús jamás dijo eso, Esteban tampoco. Fue una calumnia que le costó la vida. Después de que él da ese gran discurso, ¿verdad? ¿Y para qué? Para mostrar quién es Jesús, qué era y qué había sido la persona de Jesús. Después de esto, él es lapidado y muere. Pero antes, habiendo sufrido estas acusaciones, estas calumnias, y tristemente en la actualidad esas calumnias, esas acusaciones se siguen sufriendo a todos aquellos que nos declaramos cristianos, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que seguimos su evangelio, que sabemos que Él es el camino, Él es la luz del mundo. Bueno, ante estas injusticias, ante estas calumnias, en el mundo, en el ámbito humano, bueno, las vamos a sufrir, la iglesia las va a sufrir. ¿Las sufrió? Se están sufriendo, actualmente se están sufriendo y tristemente se seguirán sufriendo en un futuro. La iglesia nunca será destruida, pero siempre seremos perseguidos por motivo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues regocijémonos, somos bienaventurados, porque grande será la recompensa en el cielo. ¿Sí? Nosotros vamos a estar en la gloria de Dios, pese a ese sufrimiento que en este mundo podamos tener, nuestra recompensa será grande. Estaremos en la gloria de Dios. Entonces no temamos a la persecución, no temamos a la calumnia. Si es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si es por la fe en Cristo. Por lo mismo, no puedo dejar de señalar que es importantísima la oración que en la iglesia, que todos nosotros hagamos por todos aquellos que sufren persecución. Siempre, todos los días, dedicar unos minutos de oración para todos aquellos hermanos en Cristo, todos aquellos hermanos en la fe que sufren persecución. Todos aquellos cristianos que ven y sufren la muerte de un hijo por la fe, que pierden sus bienes, sus casas, sus familias, que viven perseguidos con miedo. Eso está sucediendo en este momento en muchos lugares del mundo. Sabemos que hay lugares en donde el simple hecho de tener la Biblia en casa es motivo suficiente para que te maten. Oremos por nuestros hermanos perseguidos. Nosotros ahorita, en la situación que estamos viviendo en nuestro país, estoy hablando de México para aquellos que nos escuchan en el extranjero, bueno, pues estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo situación difícil a lo mejor. Pero gracias a Dios no hay persecución religiosa. No hay persecución por motivo de la fe. Tal vez en ciertos ya poblados, ya remotos, pudiera darse. Se hacen prácticas de otro tipo, ya espirituales, ¿verdad? Pero bueno, ya es diferente. Pero vivir una persecución abierta, franca, frontal, temeraria, aquí, gracias a Dios, no la perseguimos, no estamos zafos, se puede dar. Pero en el mundo, todos los días mueren, de verdad, muchas personas de manera cruel, injusta, abusiva, por la fe. Bueno, para todos ellos,
que sufren persecución, para aquellos que hemos o que han perdido algún familiar en estas circunstancias, sepan que están en la gloria de Dios, que su regocijo es grande por haber ofrecido su vida en el amor de Dios. Con esto podemos terminar lo que son las bienaventuranzas según el Evangelio de Mateo. En Lucas encontramos también, en el llamado Sermón de la Llanura, estas bienaventuranzas, aunque con algunas variantes. Lo tenemos en Lucas 6, versículo 20 al 23, y dice Jesús, versículo 20, él dirigiendo la mirada a sus discípulos dijo: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Versículo 21. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Versículo 22 del capítulo 6 de Lucas. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Versículo 23. Alégrese, alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataron sus antepasados a los profetas. Con esto yo creo que podemos pasar a ver los evangelios, las bienaventuranzas en los salmos. Tenemos aquí, repito, hay 45 bienaventuranzas en el Antiguo Testamento. En el libro de los Salmos, encontramos 25 bienaventuranzas, 26 bienaventuranzas. Y las tenemos, la primera en el Salmo 1, versículo 1 al 3, que dice: feliz quien no sigue consejo de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupo de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, que da fruto en sazón. Su fronda no se agota, todo cuanto emprende prospera. Bueno, aquí tenemos que este salmo nos dice que debemos de actuar, de manera justa, de manera sabia, nunca procurar o tomar ejemplo o aliarnos a personas malvadas. ¿Quiénes son las personas malvadas? Las que no andan en el camino de Dios, los que no andan en la palabra de Dios, los que andan tomaditos, agarraditos de la mano del maligno. Y repito, hay quienes van en brazos del maligno. Bueno, aquí nos dice que lo que iniciemos, la forma en la que vivamos en la voluntad de Dios, Dios nos promete, Dios no miente, A veces la vida es difícil y es adversa, pero dice que el que vive y camina en el camino de Dios, en el camino de bueno, sus frutos, su trabajo dará frutos, ¿sí? Sus árboles, que es el fruto, dará hojas que no caen para ser muertas. Será productiva, será premiante, de premio los resultados de una vida en la voluntad de Dios, pese a las adversidades. Aferrémonos a esto. La vida a veces nos da, repito, adversidades, nos da reveses, pero eso no quiere decir que se vaya a presentar siempre de esa manera. Al final, la voluntad de Dios, que es amor, es justa. Y siempre va a haber esa ayuda, esa luz de Dios que va a prosperarnos en nuestro buen vivir. El Salmo 2, en su versículo 12, dichoso quien se acoge a él.
Este es el salmo que ya habíamos estudiado, ¿verdad? Es un salmo mesiánico, cristológico, ya lo hemos platicado. Y este salmo nos dice que al final, ¿verdad?, los que reciben premio, los que reciben garantía de bienestar, los que reciben una vida, obviamente eterna, son aquellos que siguieron, se acogieron y se afianzaron en el amor, en la voluntad y en la esperanza de Dios. Tenemos el Salmo 4, versículo 12, dice: se alegrarán los que se acogen a ti, gritarán alborozados por siempre, tú los protegerás, en ti disfrutarán los que aman tu nombre. Nuevamente, aquí tenemos una promesa de bienestar, de felicidad, de tranquilidad, shalom, de paz en Dios, aquellos que sigamos la palabra de Dios. Con tropiezos, somos pecadores, pero bueno, podemos tener una voluntad sincera, íntegra, de levantarnos y seguir adelante, procurando evitar la ofensa, el pecado a nuestro amado Dios. El Salmo 32, versículo 1 nos dice: dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. ¿Qué encontramos aquí? Dios siempre perdona. Sintámonos dichosos. Somos perdonados si hay confesión, reconocimiento y deseo de no caer nuevamente en ese pecado. Buscar restituir, limpiar, sanar, arreglar, componer el daño que pudiéramos haber hecho. Somos perdonados. Dichosos por eso. Dios siempre, siempre perdona. El Salmo 32 es el mismo Salmo 32, pero ahora en su versículo 2 nos dice: dichoso el hombre a quien Yahvé no le imputa delito y no hay fraude en su interior. Estamos hablando los de limpio corazón, ¿verdad? Que no tengamos una actitud fraudulenta en la que queremos engañar. Miren, podemos engañar a nuestro ser más cercano, que presume conocernos, lo podemos llegar a engañar. Todos tenemos alguna vez una actitud, una conducta, un pensamiento que nos provoca la necesidad de ocultarlo por lo pecador, pecaminoso, injusto, sucio que pueda ser. Bueno, pero a Dios no lo engañamos. Él nos conoce. Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Él sabe nuestro pensamiento y lo que vamos a decir aún antes de que hablemos siquiera. Él conoce nuestros riñones cuando estábamos aún en el vientre de nuestra madre. Él nos veía. A Él no lo podemos engañar. Jamás podemos cometer fraude con Él, porque un fraude es actuar abusando de la confianza o desconocimiento de otra persona. A Dios nunca lo vamos a engañar. Él siempre va a estar presente en toda conducta pecadora. Cuando caigamos en una conducta de estas, sepan que en ese momento Él está ahí. Él está aquí, escuchando, viendo, presenciando. Él está ahí, escuchando, viendo, presenciando. No podemos engañarlo. Esto es el Salmo 32:2, dichoso el hombre a quien Yahvé no le imputa delito y no hay fraude en su interior. Bien, el Salmo 33:12 nos dice: feliz la nación cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que escogió para sí como heredad. Hoy todos nosotros somos, ¿verdad?, hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios elegidos por su propia voluntad, según su plan divino y conforme a su voluntad, salvados, rescatados, ¿verdad?, purificados por la sangre en Cristo, justificados. Antes de esto,
Bueno, el pueblo de la elección, sabíamos, era el pueblo de Israel. Y así tenemos el Salmo 34:9, gustad y ved lo bueno que es Yahvé, dichoso el hombre que se acoge a él. Después encontramos el Salmo 40, versículo 5, dichoso será el hombre que pone en Yahvé su confianza y no se va con rebeldes que andan tras ídolos. ¿Sí? Todos estos salmos que a continuación voy a leer, pues de alguna manera ya se han explicado con las bienaventuranzas y las podemos ya comprender con la plática previa que hemos dado y que voy a continuar leyendo. Todos estos son bienaventuranzas porque encontramos la palabra bienaventurada, dichoso, feliz. Y es el Salmo 41, 2, 3, dichoso el que cuida del débil y del pobre el día de la desgracia. Yahvé lo librará, Yahvé lo guardará y conservará con su vida. Le concederá felicidad en la tierra, no lo abandonará a la hazaña de sus enemigos. Yahvé lo sostendrá en su lecho de dolor, cambiará la postración en que está sumido. El Salmo 65:5, dichoso el que elija e invita a habitar dentro de sus atrios. Salmo 84:5, dichoso los que moran en tu casa y pueden alabarte siempre. Salmo 84:6, dichoso el que saca de ti fuerzas cuando piensa en las subidas. Salmo 89, 16, 17, dichoso el pueblo que sabe aclamarte, que camina a la luz de tu rostro, que se alegra todo el día con tu nombre, que vive entusiasmado con tu justicia. Salmo 94:12, feliz el hombre a quien educas, Yahvé, aquel a quien instruyes en tu ley, para aliviarlo tras los días amargos mientras se cava la fosa de los malvados. Dichoso el Salmo 106, dichoso los que guardan el derecho y los que practican siempre la justicia. Acuérdate de mí, Yahvé, hazlo por amor a tu pueblo, ven a ofrecerme tu ayuda. El Salmo 112:1, dichoso el hombre que teme a Yahvé, que encuentra placer en todos sus mandatos. Su estirpe arraigará con fuerza en el país, la raza de los rectos será bendita. El Salmo 119:1, dichosos los que caminan rectamente, los que proceden en la ley de Yahvé. El Salmo 128:1, dichosos los que temen a Yahvé y recorren sus caminos. El Salmo 144:12, sean nuestros hijos como plantas pomposas desde la juventud, nuestras hijas columnas talladas. El Salmo 146:5, feliz quien se apoya en el Dios de Jacob, quien tiene esperanza en Yahvé su Dios, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, que guarda por siempre su lealtad, que hace justicia a los oprimidos, que dan pan a los hambrientos, Yahvé libera a los condenados. Y bueno, estos son los 25 salmos las 25 bienaventuranzas que encontramos nosotros en los salmos. Nuevamente, y para terminar nuestra plática, los invito ahora a que hagamos una relectura de estos 25 versículos de estos 25 versículos en 25 salmos que se encuentran las bienaventuranzas, siempre como una oportunidad para hacer oración, reflexionando en ellas, adecuándolas, aplicándolas a nuestra vida, a nuestro vivir actual. Hagamos oración y en estos salmos vamos a poder encontrar guía, luz, camino para llegar, ¿verdad?, a la gloria de Dios, a la presencia y santidad de Dios. Muchas gracias. Espero nos veamos en nuestro próximo capítulo. Aleluya, 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 aleluya.
Solo el campo verde crecerá.